el gobierno de la República plantea un proyecto presenta un proyecto muy ambicioso para Petróleos Mexicanos, que se trata realmente de rescatar, por un lado, a la petrolera, por el otro lado, encaminarla hacia proyectos verdes que, aún llamándose Petróleos Mexicanos, no necesariamente tienen que ver con hidrocarburos, sino que tienen que ver con otras energías alternativas. Es decir, para cuando la idea es para cuando la petrolera como tal, como una gestora del recurso de la nación en el subsuelo, se agote, cuando ese petróleo se agote, digamos, el crudo en el subsuelo, que la petrolera vaya construyendo una nueva plataforma de energías alternativas que le permitan mantener su perfil de una compañía energética un tiempo más. Ahora, eso es por un lado. Por el otro lado se están dando 2 años para que la petrolera sea autosuficiente. Por un lado, se le va a quitar la carga fiscal que durante el neoliberalismo se le impuso a la petrolera, básicamente para matarla. Se le impuso una carga fiscal, le quitaban y le quitaban y le quitaban dinero. Al mismo tiempo, fíjese nada más usted la lógica perversa de Peña, Calderón, Fox, Cedillo, Salinas, de hecho, desde aquí ahí comienza. Pero hasta antes, Álvaro. Sí. El mismo Miguel de la Madrid, ahí empieza en realidad el saqueo tremendo de Pemex, porque la idea era sacarle todo el jugo posible, al mismo tiempo de que la endeudaban. ¿Para qué? Pues bueno, para convertirla en un hoyo negro, endeudada, y además, pues en fierros, o sea, puro fierro oxidado. Y entonces soltarla a quien la comprara, obvio, iba a haber quien la comprara en fierros. Es la vieja ambición de los recursos de la nación. Después de la nacionalización histórica del petróleo en 1938, la ambición de nacionales y extranjeros era volver a quedarse con el recurso de la nación, el petróleo, y bueno, en el modelo neoliberal era justamente para eso, para que los recursos de la nación pasaran a manos de privados, como ocurrió con muchísimos recursos, incluyendo la minería, incluyendo el espacio radioeléctrico, incluyendo, por supuesto, la telefonía y la internet. El caso del petróleo, por supuesto, se fue desmantelando mientras se le exprimía todo, se le endeudó, porque la idea era justamente entregarle a privados los recursos naturales, los recursos petrolíferos, que ni siquiera fueron capaces de hacerlo. No, porque no era el plan. Exactamente. Era puro engaño. Bueno, la petrolera ahora mismo debe más de 100,000 millones de dólares. Eso es lo que está endeudada. Es la empresa energética más endeudada del planeta. Después de haber sido la empresa más boyante del planeta, ahora es la más endeudada del planeta. ¿Dónde tiene su pico de deuda? Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Cuando Carlos Romero Deschamps, este líder sindical priista y luego panista, de hecho dura más tiempo siendo panista que priista, o sirviendo a presidentes panistas que a priistas, dura 12 años con el PAN, y dura en realidad, aunque tiene cargos desde Carlos Salinas de Gortari, en realidad es con Cedillo y Peña. Sí, porque cuando en 1989 Carlos Salinas mete a la cárcel a Joaquín Hernández Galicia Laquina y a Sebastián Guzmán Cabrera, que era formalmente el secretario general, y luego a Sosa, que era el que estaba a cargo. Después es Carlos Romero Deschamps quien se apodera
del Sindicato Petrolero de la República Mexicana, que hasta la fecha siguen con el secretario general, nada con una elección de por medio, es el que fue tesorero de Carlos Romero Deschamps, Alejandro. Tal cual. Bueno, la idea es que se empiece a amortizar, a pagar esa tremenda deuda que se tiene de más de 100,000 millones de dólares. ¿Cuál es el proyecto? Bueno, el proyecto es que al 2030 la deuda baje a 77.3 mil millones de dólares y mantener ese ritmo. ¿Cómo? No quitándole tanto a la petrolera, no quitándole la carga fiscal para que pueda crecer y a su vez amortizar la deuda que tiene. La segunda, digamos, clave para esto es refinanciar absolutamente toda la deuda, tener mejores plazos, mandar un poco de deuda hacia más adelante para que pueda ir pagándose digamos, los intereses de la deuda al mismo que se va amortizando deuda para poderla ir disminuyendo. Y luego se planea vías alternas para que alcance financiamiento. Por ejemplo, se había visto ya había anunciado, no me acuerdo si Banobras, 250,000 millones de pesos para inyectarle en proyectos. La idea es inyectar proyectos, hacerla viable. Y también yo leí ayer un texto de ayer, te voy a decir, de ayer 4 de agosto, donde decía Wall Street Journal, con información de la misma petrolera, que estaban considerándose ahorros, incluso adelgazando personal, no sindicalizado, sino de confianza. Y yo creo que ahí tiene que ver un poco, Álvaro, lo que también la presidenta señalaba hoy, aunque no dio mucha información, con respecto por ejemplo, todos estos María Amparo Cázares que hay dentro de la institución. Sí, los que están pensionados con pensiones, valga la redundancia, multimillonarias. También eso va dentro de este mismo paquete. Sí, efectivamente. Lo que hoy por la mañana presentó el gobierno de la República, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue efectivamente un plan para hacer una vez más que Pemex sea una empresa fuerte y que contribuya como palanca de desarrollo, pero ya sin las cargas que se le habían impuesto desde hacía décadas. Hoy lo que anuncia la presidenta es primero que en 2027, como tú bien decías, Alejandro, Pemex quedará libre de la tremenda carga fiscal que le impuso la Secretaría de Hacienda desde el inicio del modelo neoliberal con Miguel de la Madrid. Luego, que el gobierno de México será su respaldo para cubrir sus obligaciones financieras de corto y mediano plazo, pero hasta el 2025, 2026, el 27 ya quedará libre. Y luego buscar mantener el equilibrio fiscal por su cuenta. La tercera es que volverá a su producción tradicional, que es el petróleo, el gas, la gasolina, el diésel, efectivamente también creación de fertilizantes, pero agregará ahora, eso también es lo muy importante, y tú lo subrayabas, Alejandro, nuevas energías. Y esto fue lo que hoy se anunció en el Palacio Nacional ante la presidenta Claudia Sheinbaum, con el secretario de Hacienda, Edgar Amador, la secretaria de Energía, Luz Helena González Escobar, y el director de Pemex, Víctor Rodríguez. Bueno, también estuvo ahí el director de Banobras, que también es muy, muy importante puntualizarlo, por lo que tú señalabas, este fondo
megafondo. Megafondo. 250,000 millones de pesos, Álvaro. Sí, Pemex va solita, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana, y dijo que es un cambio histórico para esta petrolera que alguna vez fue el orgullo de México y que se vio acosada por los gobiernos neoliberales. El gobierno presentó la estrategia integral de capitalización y financiamiento para Pemex con el objetivo de apoyar a la empresa del Estado hasta 2027, como le decíamos, para que pueda enfrentar su alta carga de deuda y presión financiera. La presidenta de México pretende disminuir de aquí al 2030, es decir, en su sexenio, el saldo de la deuda de Pemex a casi 28,000 millones de dólares. Esto comparado con la cifra alcanzada en 2019, pues se presentó una gráfica que mostraba que el saldo de la deuda en 2019 fue de 105,000 millones de dólares, pero su proyección es que para el 2030 quede en solo 77,000 millones de dólares. Si te parece, Alejandro, escuchemos a lo que la presidenta Claudia Sheinbaum informó esta mañana como parte de este plan integral. Llevamos ya muchos meses trabajando cada semana con Petróleos Mexicanos, Secretaría de Energía y Secretaría de Hacienda. Ha sido un trabajo muy intenso, de mucho detalle, de revisión de la parte financiera, operativa, de exploración y producción, de refinación, de petroquímica, de nuevos negocios, vamos a decirle así, o nuevas oportunidades de Pemex para otras acciones adicionales al petróleo u otras alternativas diferentes al petróleo. Ha sido un trabajo muy, muy intenso de revisión, nuevamente revisión, nuevamente revisión. Quiero transmitirles que estamos muy contentos todos, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Energía, Pemex y la presidenta, porque hemos logrado construir una visión de futuro para Pemex con una revisión minuciosa de los números desde la producción hasta los números de la contabilidad de Pemex, del 2025 al 2035. Entonces, una visión estratégica de Pemex, la empresa del pueblo de México, para el futuro de México, para el presente y el futuro de México. Entonces, un ejercicio quizás no se había hecho antes y tiene una característica, que resulta que soy doctora en Ingeniería en Energía y durante demasiados años de mi vida, o muchos años de mi vida, fui investigadora de la UNAM y uno de mis temas de investigación pues fue justamente Petróleos Mexicanos y la planeación energética de México desde la perspectiva académica. Entonces, quiero transmitirles que es un trabajo muy minucioso. Hay una visión de conjunto y además muy integral de Secretaría de Hacienda, de Pemex y Secretaría de Energía. Muchas veces hay diferencias naturales entre la Secretaría de Energía y Pemex, o entre Secretaría de Hacienda y Pemex, por visiones distintas, no tiene que ver con un asunto personal, sino visiones distintas. Y ahora pues lo que tenemos es una visión integral, desde Hacienda hasta el área financiera y de comercialización de Pemex, que nos permite pues tener la certeza de lo que vamos a presentar el día de hoy. Después de ello, pues ya van a seguir presentando en distintos lugares para la gente, para que todo el mundo sepa que Pemex es y seguirá siendo la empresa del pueblo de México, que tiene visión de presente y visión de futuro.
me llama mucho la atención, Álvaro, que hay el proyecto efectivamente es muy minucioso, porque no solamente estás, digamos, con el equipo que participa en esto, no solamente son financieros propiamente y especialistas en deuda. Hoy presenta lo relativo a la deuda de Pemex, presenta una especialista de Hacienda. Ahora te voy a decir, quien presenta es Mari Carmen Bonilla Rodríguez. Ella es la que presenta la parte financiera. Sí. El mismo Edgar Amador, digamos, pues es alguien que ha estado siempre en ese tema. Es un cuate que le sabe muy bien a la parte financiera. Nada más que del otro lado está la parte técnica, en donde yo metería más bien a la presidenta. Ella misma lo menciona acá, donde metería a la secretaria de Energía, a la presidenta, al mismo director general de la petrolera, porque cuando tú ya te metes al detalle del documento que prepara propiamente la petrolera para vendérselo a los analistas financieros y a los mismos inversionistas, el documento es muy puntual en cosas como, por ejemplo, esta. Uno de los proyectos de Pemex es producir litio, y no de las minas, sino de la salmuera petrolera. O sea, de toda la solución salina, digamos, que se utiliza para extraer los hidrocarburos y incluso el gas. Toda esa solución salina que se usa se va, digamos, que a filtrar, a tratar para extraer litio. Ahora mismo en el mundo hay un pleito sobre todo lo vinculado con tierras raras. Ayer le decíamos a usted, el control lo tiene. Mira, por ejemplo, esta. Hay 5 campos viables para el aprovechamiento industrial de litio. Y se está trabajando, ahí participan el Instituto Mexicano del Petróleo, con la nueva empresa que es Litiomex, con CENER. Y obviamente se tratan de campos de Pemex, o sea, son propiedad de la petrolera. O sea, traen una cantidad de, digamos, de pequeños otros nuevos negocios vinculados con la misma petrolera. Por ejemplo, como tiene tantas posibilidades, toda la costa, todo lo que ha desarrollado, toda la infraestructura costera que ha desarrollado la misma petrolera, se van a ofrecer servicios logísticos a terceros: remolque, amarre, traslado de personal, almacenamiento, transporte, entrega de productos, todo eso a partir de por ejemplo, el transísmico, Álvaro. Es una oportunidad para hacerlo. Si tú tienes la posibilidad de ofrecer infraestructura, pues ¿por qué no la ofreces? O sea, ¿por qué no la entregas? Luego, hay otras partes que no se presentaron o se presentaron muy rápido, pero está ampliándose la red de gasoductos de Oaxaca y Tabasco. Van a hacer una conexión maya hacia la península. Que es la que tiene más necesidad y menos infraestructura para el abastecimiento de gas en particular. El Mayacán, ¿no? Es sí. el gasoducto Mayacán. O sea, sí es un proyecto muy grande. Me interesaba, estuve buscando a ver qué reacciones hay hasta ahora, porque luego hay, digamos, luego las reacciones. No lo comentamos aquí. Creo que fue hace unos días, Álvaro, que le aumentan la calificación. ¿Ayer? No, ayer, Alejandro. Ayer, de hecho, en la noche, cuando salimos de aquí... Es correcto. Le aumenta Fitch la calificación a Pemex. Hoy mismo la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, le dice al secretario de Hacienda, bueno, pues a ver, acaba de haber una buena noticia en ese sentido. Pero no lo presumen con fuerza, Álvaro, porque, o sea, Fitch tiene
no me acuerdo yo cuánto tiempo tiene castigando a Pemex. O sea, ha estado permanentemente Fitch por años, castigando a Pemex. De repente sale la calificación. Yo la vi pasar de noche, de verdad que no. Por eso mismo la misma presidenta le decía al secretario de Hacienda, oigan, presúmanlo. No, le decía algo así como, hay una buena noticia. Sí. México ha implementado medidas legislativas que permiten a Pemex compartir al límite la deuda con la Secretaría de Hacienda y la transacción PCAP aborda significativamente los vencimientos. Empieza a argumentar que es pues un saneamiento financiero que no es necesariamente de ahorita, Álvaro, Imagínate. No, es un asunto que comenzó con el ayer. Con el presidente López Obrador. En 2019, Pemex tenía una deuda, así la recibió el presidente López Obrador, una deuda acumulada de 105,000 millones de dólares. Sí. 105,000 millones de dólares. ¿Cómo es posible, Álvaro, que se haya creado una deuda de 105,000 millones de dólares cuando Fox, Calderón y Peña tuvieron los picos más altos de extracción de petróleo con precios altísimos? ¿Qué hicieron con ese dinero, Álvaro? Sí, esa es la gran pregunta. Y no solamente eso, la deuda que heredaron, ¿no? Que contrataron y que... sí, es parte de ese manejo irresponsable de los gobiernos neoliberales. Y todavía hay quien dice, hombre, pues está sobreendeudado Pemex. Oye, es como si tú me dejas el coche sin gasolina, sin llantas, y quieres que compita en la Fórmula 1. Sí. Y luego te quejas porque... No, claro, te reclama. Oye, ¿por qué no corre el coche? Cinismo, ¿no? Carajo. Pero oye, Alejandro, efectivamente hoy además de la presidenta Claudia Sheinbaum, también el secretario de Hacienda, que es aquí muy importante, es que haya habido esta convergencia, porque como decía la propia Claudia Sheinbaum, a veces hay jaloneos entre los equipos, por ejemplo, de Hacienda y de Energía, por razones de sus responsabilidades. Pero el día de hoy el secretario de Hacienda explica también cuál es la relevancia que tiene el tema financiero en este plan integral que busca, pues sí, la soberanía energética de nuestro país. Escuchemos al secretario de Hacienda. Déjenos empezar por este contexto. ¿Qué pasó durante el periodo neoliberal con Pemex? Vean cómo endeudaron a la empresa más importante del Estado mexicano, ¿no? Cómo pasa de un saldo de la deuda de 43,300 millones de dólares en el año 2008 a 105,800 millones en el año 2018. En una década, el saldo de la deuda de Pemex se incrementó en casi 130%. Eso implica, por ejemplo, que en año 25 y 26 vayamos a tener vencimientos muy importantes de estos saldos. Por eso tenemos que llevar a cabo un esfuerzo conjunto por parte de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y Pemex para poder atender estos requerimientos que nos ha dejado esta dinámica que implementada en las administraciones anteriores a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Ahí tenemos, a partir del 2018, tenemos y hasta la estimación de cierre del 2025, tenemos una reducción de 16% en el saldo de la deuda, y esta estrategia integral de capitalización y financiamiento nos llevará a que el saldo estimado para la deuda de Pemex en el año 2030 se ubique 26% por debajo del saldo que recibimos en el 2019 a través de una serie de esfuerzos, a través de una serie de operaciones. Ya conocieron ustedes la semana pasada la operación que se llevó a cabo en los mercados internacionales.
Este es, digamos, el contexto en el que se va a desenvolver la visión y la estrategia financiera de Petróleos Mexicanos con el fin de atender el problema, digamos, de corto plazo de los vencimientos, la presión financiera y dotarle a Pemex de una posición financiera de liquidez muy sólida que le permita a partir del año 2027 financiar su gasto operativo. O sea, durante mucho tiempo, Pemex, los ingresos de Pemex entran a la tesorería, pero además las ganancias de Pemex, digámoslo así, se las quitaba Hacienda en el 65%. A partir del 2024 solo es el 30%. Y ahora ya por ley es el 30%, no puede ser más. Y en el caso del gas no asociado es solamente del 12%, lo cual le permite a Pemex capitalizarse. Y en la siguiente, eso es lo primero, 30% y 12% de derecho petrolero para el bienestar. Y en el segundo, aquí a Edgar le faltó algo, que esto es solo para el 25 y el 26. Los cálculos que tenemos y todo el trabajo que les… Para 2027 Pemex no va a necesitar apoyo de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué 25 y 26? Porque Pemex tiene que pagar en el 25 y en el 26 amortizaciones de su deuda, muy altas e intereses. Entonces va a requerir del apoyo de Hacienda. Pero para el 27, gracias a todo el trabajo que ha hecho Secretaría de Hacienda, Pemex sale solito, no va a requerir del apoyo de Hacienda. Bueno, una de las grandes dudas es dónde quedó efectivamente el dinero que generó Petróleos Mexicanos, porque en la ambición, Álvaro, no pensaron en el futuro, se acabaron Cantarell, le inyectaban cochinero y medio a Cantarell para sacar el petróleo. Hidrógeno. Contaminaron agua, contaminaron combustible, contaminaron gas, contaminaron todo por la ambición de estarle sacando dinero a Pemex. Bueno, dijeras tú, ok, bueno, había un proyecto de nación donde pues ese dinero se iba a dedicar. No, Álvaro, no hay registro de a dónde se fue tanto dinero que obtuvieron, porque además, al mismo tiempo, estaban endeudando a la petrolera. Solamente del 2000 al 2012, el país obtuvo del crudo de Pemex 7.753.200 millones de pesos. Sin embargo, la oportunidad que representó la captura de ese monto extraordinario se esfumó debido, pues sí, al despilfarro, la falta de rendición de cuentas y la falta de una política energética integral también, como el abandono de las 6 refinerías y además la infraestructura que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se buscó recuperar, a lo que se sumó también la compra de la refinería de Deer Park y la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, allá en el municipio de Paraíso, Tabasco, Alejandro. Sí, digo, no solamente fue el saqueo de la petrolera, no solamente fue en su endeudamiento, sino que además se abrió el mercado a los privados. El caso más notorio o entre los más notorios es cómo Calderón impulsó a Repsol, fue la favorita de la administración, y esto pues, sí significó un quebranto para el patrimonio mexicano. En 2011, Pemex adquirió, por ejemplo, acciones de Repsol que se devaluaron al año siguiente. Y fíjese nada más qué grosería esto, la ratería sin más. Por ello, entre el 2014 y el 2017, ya con el gobierno de Peña Nieto, la petrolera mexicana se deshizo de las acciones con pérdidas, obviamente.
Las cifras oficiales señalan que la operación causó un quebranto a usted, a mí, al señor Delgado, a todos los mexicanos, de 3,500 millones de pesos. O sea, Calderón compra acciones de Repsol, se hunden las acciones, las vendemos con un quebranto de 3,500 millones de pesos. Pero no solamente eso, Alejandro. También en la gestión de Felipe Calderón se establecieron los cimientos para el complejo etileno 21, ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, un negocio entre el consorcio Braskem Idesa y Pemex Gas y Petroquímica Básica, que hoy se llama Pemex Transformación Industrial, que consistió en que la compañía subsidiaria de Odebrecht compraría etano a Pemex con un descuento inexplicable del 25% sobre el precio del mercado, lo que hacía muy ventajosa la posición de Pemex. Este negocio, como en su oportunidad informó, sin embargo, específicamente en 2020, pues generó pérdidas y gastos innecesarios a Pemex por al menos 7,124 millones de pesos entre 2015 y 2018, debido a pagos por servicios no efectuados, castigos por incumplimiento de contrato y políticas contractuales injustas para la entonces empresa productiva del Estado, como se denominaba a Pemex. El cálculo es que Vicente Fox recibió cada año 180,000 millones de pesos, Álvaro. ¿Cuánto es eso? Esto es 180,000 millones de pesos extras. Sí, sí. Extras. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto costó el AIFA, por ejemplo? ¿Cuánto costó? Nomás para que se dé cuenta usted de qué tamaño es. El AIFA costó a pesos de ahora 74,535 millones de pesos. Bueno, Vicente... Lo que debe Ricardo Salinas Pliego. Lo que debe... Es correcto, lo que debe Ricardo Salinas Pliego. Bueno, pues Fox recibió no 74,535 millones de pesos, que si los paga Salinas Pliego nos van a caer muy bien, sino 180,000 millones de pesos por año. Era tan escandaloso aquello, Álvaro, que hasta siendo, imagínense, uno de los padres del FOBAPROA, Guillermo Ortiz Martínez, pues siendo el director del Banco de México, le reclamó a Vicente Fox porque dijo, pues ¿dónde están los 180,000? ¿Se fueron a dónde? Gasto corriente. Simplemente no se hizo un proyecto, no se armó un plan. ¿Se imaginan ustedes lo que es tener cada año 180,000 millones extras para hacer lo que quieras? Pero además, Álvaro, al mismo tiempo pidiendo más dinero para endeudar Pemex, para mantener Pemex. O sea, una irresponsabilidad tremenda. Decía Guillermo Ortiz Martínez que se había destinado a financiar el gasto de la administración, pero nunca a mejorar la competitividad del país. Imagínate. Sí, de hecho, durante el gobierno de Fox nunca se envió al Congreso de la Unión una propuesta concreta de reforma energética, ni se vinculó de manera convincente a la industria petrolera con el sector energético, como lo documentó en 2016 Roberto Gutiérrez Rodríguez, investigador del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma de Metropolitana, plantel Xochimilco, en una entrevista con este medio. El experto señaló la reforma en un documento denominado La Reforma Petrolera de México, 2 sexenios sin política energética, y estableció este académico en este estudio. El expresidente panista, se refiere a Fox,
no utilizó los excedentes petroleros para invertir en la industria o en la generación de infraestructura. Por el contrario, los orientó al reforzamiento de la posición internacional del país a través de la acumulación de reservas del Banco de México y contrató más personal y mejor pagado en Pemex. Al inicio de su sexenio, en el corporativo de Pemex trabajaban cerca de 24,000 personas, mientras que con Calderón la cifra subió a 48,000 personas. Es decir, se duplicó la burocracia, gente en el escritorio, no en actividades productivas. Y bueno, lo que usted ya conoce, saqueos conocidos como el Pemex Gate, que se da en el año 2000, el desvío de 1,500 millones de pesos que fueron destinados al sindicato de este señor corrupto, Romero Deschamps, que a su vez lo canalizó al PRI para su candidato perdedor, La Bastida Ochoa, quien, pues, y luego después no hubo un seguimiento al Pemex Gate, lo perdonó, de hecho, Vicente Fox, obviamente, pues porque así era, así la complicidad entre el PRIAN estaba a todo lo que da. En fin, hay mucha información que se va a venir desglosando, señor Delgado, en los siguientes días, en las siguientes horas, porque hay mucho de lo que viene con este proyecto de Petróleos Mexicanos.